Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Le agradecemos a Dios por otro amanecer. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos, dicen Lamentaciones 3 del 22 en adelante. Y le agradecemos al Señor por la vida de cada uno de los que nos están escuchando, por mi vida. Y muchos dirán, pero ¿cómo le puedo yo agradecer a Dios por mi vida cuando este mundo está en un total caos, en un desorden y el mundo está lleno de sufrimiento? Pues le agradecemos a Dios precisamente porque la misericordia de Dios es para alcanzar socorro. Recordemos que en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios, hay esperanza. Hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, de una eternidad donde las cosas que se están viviendo hoy en día pues no volverán a ser. Esto nos lo dice en Apocalipsis 21, cuando usted quiera escudriñar, ahí nos habla precisamente que Dios enjugará las lágrimas de todos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más muerte. En Isaías 25:8 también dice que el Señor destruirá la muerte para siempre. Y que el Señor Jehová nuestro Dios único y verdadero, Él enjugará las lágrimas de todos los rostros de todos los hombres en toda la tierra y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, dice. ¿Cuál afrenta? Pues la afrenta, la esclavitud, el quebranto del pecado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy fundamental. Recordemos que la palabra de Dios está llena y es útil para muchos temas y para todas las áreas de nuestra vida. En la palabra de Dios hay temas que son, por decirlo así, de subjetivos, que son de uso subjetivo para nuestra vida. Por ejemplo, en la ley de Moisés nos hablaban ciertas veces de que había alimentos que no se podían consumir y había otros alimentos que sí se podían consumir. Ahora con el Señor Jesucristo, el cual es el complemento en quien se cumple toda la ley de Moisés, y la ley de Moisés es sombra de lo que había de venir, o sea, el Señor Jesucristo. Ahora hay temas que no son tan objetivos como para nosotros estar discutiendo los unos con los otros. Hay temas que son subjetivos, en donde cada uno debe estar plenamente convencido en lo que cree, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo para ilustrar. El árbol de Navidad. Hay personas creyentes que afirman que el árbol de Navidad no hay que armarlo, que porque, bueno, tiene una raíz pagana, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos motivos por los que ciertos creyentes no arman el árbol de Navidad. Y hay otros que sí lo arman. Y no lo arman por motivos de que, digamos, porque es una oración a un culto pagano o algo así. Simplemente lo arman porque es un símbolo de unión familiar, o bueno, o es bonito, o es un adorno. ¿A qué voy yo con esto? Esta práctica no debe dividirnos, no debe dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque son de uso subjetivo. Cuando hablo de uso subjetivo es que no es objetivo, no es fundamental en la enseñanza de lo que es la palabra de Dios. No afecta en nada la salvación o la condenación de una persona. Cada quien es libre en el Señor Jesucristo de decidir cómo lo hace. Ya obviamente hay un tema de que si usted, por cuidado de que la conciencia de algún hermano que cree que no hay que armar el árbol y usted sí lo arma, usted por amor y por no herirle la conciencia al hermano, pues usted no lo arma cuando él venga a visitarlo. Aunque es cierto también que el hermano debe alcanzar la madurez para también entender que la fundamentación del cristianismo no dependen de estos temas subjetivos. No podemos señalar, ni condenar, ni rechazar a una persona ni por lo que come,
ni por cómo se viste, aunque sí la palabra de Dios dice que hay que hacerlo con pudor y con reverencia al Señor, porque el cuerpo es del Señor, pero hay quienes lo llevan al extremo, y no hay que señalar, ni juzgar, ni condenar a nadie por estos temas subjetivos en la palabra de Dios. Y este tema y este paréntesis lo quería hacer antes de empezar precisamente con el tema. ¿Por qué? Porque el tema que precisamente vamos a hablar en este momento es un tema que no es subjetivo, que es objetivo, que es fundamental en la doctrina del cristianismo. Si a este tema que vamos a hablar se le quita o se le añade, ya sí es de cuidado y ya sí es de prestarle atención. Si algún hermano o algún creyente dice de lo contrario de lo que dice la palabra de Dios acerca del tema que vamos a tratar, pues sí hay que corregir, porque es un tema fundamental. Es un tema fundamental. El cristianismo, mis amados hermanos, la vida del cristiano, la enseñanza del cristiano se centra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de enseñanza, la herramienta fundamental de la enseñanza del cristianismo. La palabra de Dios es fundamental para el cristiano, es la herramienta que el cristiano usa para instruirse. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para todos nosotros, para los hombres y las mujeres en este mundo. La palabra de Dios dice precisamente en 2 de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a qué voy con esto, mis amados hermanos? Precisamente, la palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir interpretación privada? Que usted no le puede dar la interpretación a temas fundamentales de la Biblia, a temas que son concretos, únicos en la Biblia, que usted no le puede cambiar ni añadir, porque si usted le da una interpretación a su manera de pensar, la interpretación suya puede estar afectando precisamente toda la enseñanza de la palabra de Dios. A los temas fundamentales de la Biblia, mis amados hermanos, como el tema del infierno, que es el que vamos a tratar hoy, es un tema que hay que prestarle mucha atención y no hay que darle la interpretación a mi propia manera de pensar. Hay que darle la interpretación desde la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta sola. Entonces yo no puedo coger, por decirlo así, un versículo y un tema fundamental como lo que es el infierno, coger el versículo y hacer de la enseñanza del infierno toda una doctrina fundamentada solamente en ese versículo. No, yo debo coger ese versículo, debo coger el otro versículo, debo coger el otro versículo de diversos libros, de los 66 libros que hay en las Escrituras, en la Biblia. Recordemos que para que sea una doctrina, para que una palabra sea doctrina, una enseñanza sea fundamental, una doctrina fundamental, tiene que ser que esté completamente y que se hable totalmente en toda la Biblia. No puede ser en un solo versículo. No puede ser en un solo versículo. Les voy a poner un ejemplo: el pecado. El pecado es una doctrina fundamental de la palabra de Dios, porque lo habla en el Génesis, desde el Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, en Levíticos, en Números, y sigue después por los libros históricos, después sigue por los poéticos, después por los profetas mayores, los menores, después en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, después en el libro de Hechos, después en las cartas paulinas, después en las cartas del apóstol Juan, en la de Judas, en las de Pedro y en el Apocalipsis.
Por toda la Biblia habla del pecado, entonces es una doctrina fundamental que no se le puede quitar ni poner. Lo mismo es el tema del infierno, mis amados hermanos. No se le puede dar la interpretación privada al tema del infierno, porque si usted le da una interpretación privada, o sea, ¿qué quiere decir? Que usted le da una interpretación a su manera de pensar, pues puede que usted le esté dando una interpretación errada y esté haciendo errar a muchas personas de la verdadera enseñanza o de lo que quiere decir Dios de este tema tan fundamental. Hoy vamos a hablar precisamente, mis amados hermanos, del tema fundamental del infierno, que lo habla en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios habla del infierno. No podemos sacar una enseñanza o hacer una doctrina, ni mucho menos una religión, por un solo versículo y pensar que ese versículo ya me da todo el significado general de lo que es el infierno y me enseña todo el significado general de lo que es el infierno. No, yo debo coger toda la Biblia, por eso es necesario leerla toda y coger, por eso sería bueno que ustedes cogieran un libro o un cuaderno y anotaran a medida que ustedes van leyendo la palabra y vean que está hablando acerca de un tema fundamental de la palabra de Dios, por ejemplo el infierno. Ustedes van anotando dónde dice y dónde dice a través de toda la Biblia, y anoten o miren en una concordancia, busquen todos los versículos que hablan acerca de lo que es el infierno. Pídale revelación al Señor Jesucristo, métase en oración y dígale: Señor, enséñame la verdad, porque para que una doctrina, para que una palabra sea totalmente, absolutamente la verdad, porque la verdad de Dios es absoluta, no es relativa, es necesario que sea tomada de muchos textos de las Escrituras. En el Salmo, precisamente dice en el Salmo 119, 160, que la suma de tus palabras es la verdad. O sea, la suma de cada versículo durante toda la palabra de Dios se fundamenta y se afirma como una verdad absoluta. Una verdad absoluta no puede ser tomada de un solo texto bíblico. Vamos a ver entonces, mis amados hermanos, ya habiendo aclarado esto, vamos a hablar acerca del tema del infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del infierno? Lo primero que nosotros debemos saber es que la definición del infierno es un lugar de tormento eterno, separado de la presencia de Dios. Esa es la definición del infierno. Un lugar de tormento eterno, separado de la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, de este estudio? Entender qué dice la Biblia sobre el infierno, la naturaleza y el propósito de este lugar eterno que está separado de la presencia de Dios. ¿Cuál es la terminología, mis amados hermanos? Porque la Biblia nos habla acerca del infierno con muchos términos, con muchas palabras que dan el significado o hablan precisamente de este lugar donde estarán las almas, donde estarán las personas que, hablemoslo claramente, rechazan a Dios totalmente. Un término es el término Seol. En el Antiguo Testamento, el término hebreo del Antiguo Testamento era Seol, generalmente traducido como sepulcro o mundo de los muertos. En el Salmo 16:10 y en Eclesiastés 9:10 nos habla de este lugar con el término Sheol. Y miremos que lo que nos dice ahí en el Salmo 16:10. Dice la palabra en el Salmo 16:10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol. O sea, ya aquí nos está aclarando que las almas iban al Seol. Pero no dejarás mi alma en el Seol. Y esta palabra es profética de lo que le pasó al Señor Jesús, que no dejó su alma en el Seol, sino que lo resucitó al tercer día. Y dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuál corrupción? Pues según el contexto es de esa corrupción, de permanecer y quedarse en ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no era para estar en ese lugar de tormento, porque el Señor nunca pecó, y allá solamente van los que rechazan y los que viven constantemente en pecado, los que no han sido redimidos por la sangre del Cordero. No dejarás mi alma en el Seol. ¿Quién no la dejará? El Señor, porque el Señor es el que venció la muerte. Recordemos que la palabra de Dios nos dice
en 1 Tesalonicenses 4 en adelante, que los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también nos dice en Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección ¿de qué? De condenación. O sea, hay una condenación y hay una salvación. O sea, es claro, tema fundamental, no se puede negociar este tema. Cuando usted negocia este tema, o sea, usted dice, no, pero es que yo pienso que es así. No es que yo pienso que sea así, es tal cual como lo dice, porque es un tema fundamental de la enseñanza de Dios, de Jesucristo. Y recordemos que el mensaje viene desde el cielo hacia la tierra, no de la tierra hacia el cielo. Nosotros somos los que debemos oír y no refutarle en temas fundamentales a Dios. No Dios escucharnos a nosotros, oiga, de verdad, usted dice que es así, yo también creo que es así. Pues no, con Dios no es así, o sea, o eso es porque es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que dice en el Salmo 16:10, en Eclesiastés 9:10 dice la palabra de Dios: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, otra vez repite el término, de la morada o el lugar donde moran los muertos, a donde vas, claro y específico, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, porque es que allá ya no, o sea, allá el propósito de este lugar no es seguir con la vida, no. El propósito de este lugar es esperar el día del juicio. Entonces allá ya todo lo que usted, la oportunidad que usted tuvo en la tierra para hacer obra, para trabajar, para aprender, para tener sabiduría, ya eso cesó. Allá ni se aprende, ni se nada, ni se adora, ni siquiera, ni nada de eso, no. Allá simplemente son almas esperando un momento y un día indicado en el cual el Señor los va a juzgar por sus obras. Eso es lo que está diciendo ahí, porque el Seol, ¿a dónde vas? Tengámoslo claro, ¿a dónde vas? Esa es la interpretación que le da la palabra de Dios, no yo. ¿A dónde vas? O sea, allá sí van las almas. Sí van las almas allá. Hay otro término, mis amados hermanos, ya en el Nuevo Testamento, el término para el mismo término de Sheol, en el Nuevo Testamento ya se usa otro término. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el idioma que predominaba era el arameo y era el hebreo. En el Nuevo Testamento el idioma que predominaba era el griego. Como por decirlo hoy en estos tiempos, ¿cuál es el idioma que predomina? El inglés, porque es el idioma general que a nivel mundial se usa para la comunicación internacional. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de los apóstoles, en el tiempo del Señor Jesús, el griego era el idioma que más se usaba, era el idioma que se utilizaba. Y en griego este término para la morada de los muertos se usaba, era el término Hades, lugar temporal de los muertos. En Lucas 16:23, miremos que lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta historia, no es una parábola ni siquiera, el Señor Jesús está hablando acerca del rico y Lázaro. Y el Señor Jesús le estaba explicándole a sus oyentes o a los creyentes, y les contó la historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, el rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. O sea, fue llevado ¿a dónde? Al Hades, a otro lugar. Dos lugares.
unos esperando el acontecimiento, el juicio, los otros también esperando la resurrección, pero todos van a un lugar. Dios tiene designado, y Dios es un Dios de orden, y tiene designado un cierto lugar. Aunque ciertamente, bueno, pero este no es el tema es del infierno. Ciertamente las almas que son redimidas por el Señor Jesucristo van a la presencia de Dios, sí, pero bueno, el tema es el tema de la morada de los muertos, acerca, bueno, del infierno. Y aquí el término que se usa es Hades. Dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces sí hay un lugar, sí hay lugares específicos, que Dios es un Dios de orden, donde van las almas de los muertos, y los que rechazan a Dios van a un lugar. Y en el Nuevo Testamento el término que se usaba para ese lugar de los muertos era el Hades. En Apocalipsis 1:18 se vuelve a usar este término. Dice: y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Jesucristo, vivo por los siglos de los siglos. Estuvo muerto, pero ahora vive porque resucitó. Bueno, y sigue diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir esto, que tengo las llaves? Que Él es el que manda sobre este lugar, y Él es el que tiene potestad para decir qué sucede con las almas de los muertos. No somos nosotros. Ya que nosotros no podemos estar diciendo, ni argumentando, ni afirmando que no, que es que esto es lo que pasa. No, el que tiene las llaves de ese lugar y de los muertos es Jesucristo. Porque Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Él fue el que venció la muerte. Y si Él venció la muerte, Él reina sobre la muerte de los muertos. Él es el que decide cuándo se levantan, y Él es quien decide cuándo partimos también. Entonces es un lugar que el rey, el que tiene las llaves de este lugar, el que dice cuándo se abre y cuándo se cierra este lugar, el que domina y el que manda sobre este lugar y sobre lo que pasa con las personas y las almas que van a este lugar, es Jesucristo. Entonces si es un lugar, mis amados hermanos, si es un lugar existente, real, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Por eso le estoy leyendo varios versículos, porque es un tema totalmente fundamental e importante. Si usted le cambia este tema, usted puede estar dándole una interpretación privada y puede estar desviando de la fe a muchos. Y por desviarse en temas fundamentales de la palabra de Dios, se crean doctrinas y se crean sectas, o se crean religiones que no conducen al Señor, porque una doctrina mal enseñada y desviando a las personas puede llevarlos a tener una fe desviada, unas expectativas desviadas, una esperanza totalmente equivocada, y puede usted estar enseñándole cosas que la palabra de Dios no está enseñando. Entonces hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Otro tema que se usa también, un término griego en el Nuevo Testamento, es el término Gehenna. El Gehenna, término griego que se refiere a un lugar de castigo eterno derivado del valle de Hinnom. En Marcos 9:43 y en Mateo 10:28 nos habla de este lugar, y son términos que se usaban en el Nuevo Testamento para referirse a un lugar específico, pero de pronto se usaban diferentes términos porque se tomaban analogías, para referirse a un cierto lugar. Por ejemplo, el Gehenna era un lugar allá en Israel en el cual era un basurero. Entonces la gente tomaba como simbolismo el basurero, que era, se tomaba como analogía al infierno, este basurero. ¿Por qué? Porque tienen como una similitud en el propósito, que se echa todo el desperdicio, o todo lo que no sirve, todo lo que ya no es de utilidad. Y todos los que rechazan a Cristo y todos los que rechazan a Dios y su evangelio, pues irán a este basurero. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios y ya no tienen ninguna utilidad en esta vida. Todo lo contrario, contaminan y son de mal olor para el mundo, porque viven una vida
contraria a la voluntad de Dios. Entonces se toma un simbolismo y se les pone ese término gehenna, de basurero. En Marcos 9:43 dice, Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Info horno en el latín, o sea, en el interior de un horno, en el latín. O sea, se tradujo al latín esta palabra que es infierno, pero en el griego habla de gehenna. Ir al gehenna, o sea, al basurero, al fuego que no puede ser apagado, al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí es claro, hay un lugar donde van ciertas personas que rechazan o que pecan o que son contrarias a la voluntad de Dios y nunca aceptaron la entrada al reino de los cielos por medio de Jesucristo, ni se arrepintieron ni buscaron a Dios de ninguna manera por medio de Cristo Jesús o la fe en Cristo Jesús, y terminaron en este lugar, en el gehenna, donde hay un fuego que nunca puede ser apagado. Ahora, no me quiero profundizar mucho en el tema ese del fuego, pero también tiene su significado. A lo que voy es que sí hay un lugar específico donde van las almas, y la Biblia es clara con este tema y lo habla por toda la Biblia lo habla, y aquí lo habla en Marcos 9:43. Mateo 10:28 también lo dice. 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Está hablando de que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ojo con esto. Está hablando de cuerpo y está hablando de alma. El cuerpo muere porque se desgasta, y bueno, y por causa del pecado todas las almas mueren. Y eso lo dijo el Señor allá en el Génesis, cuando le dijo: el día que él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que todos vivimos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Todos morimos, el cuerpo muere, y el Señor dice: no le teman a los que matan el cuerpo, porque hay asesinos, ¿sí? Mas el alma no pueden matar, porque nadie puede matar el alma, nadie puede alcanzar el alma. Alcanzan el cuerpo, mas el alma no. Pues no hay que temerle a los que solo matan el cuerpo. Pero después dice el Señor: temed más bien a aquel que puede destruir, ojo con esto, destruir el alma, o sea, en un lugar, el destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el gehenna. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el alma y el cuerpo sí se destruyen en un lugar. Ojo, si hay un lugar donde el alma y el cuerpo, o bueno, el alma, o donde van estas personas que rechazan a Dios, sí estarán sufriendo, sí tendrán alguna penalidad, sí tendrán algún castigo. El Señor Jesús lo está diciendo aquí, que si hay el alma y el cuerpo, sí puede ser destruido en el infierno, sí va a ser destruido en un lugar, en el gehenna, en ese, por decirlo así, en el simbolismo que le dieron de basurero, en ese lugar. Pero es el mismo lugar, solo que le dan simbolismos para que la gente entienda. Es como, por decirlo así, las parábolas del Señor, digamos, cuando dijo: por su fruto los conoceréis. Pero ¿cómo así? Las personas no son árboles. Pero es que es un simbolismo para que nosotros entendamos que nuestras obras son como frutos de nuestra conducta, y que por nuestras obras y nuestra conducta precisamente se conoce a la persona, si es de Dios o no. Son simbolismos que hay en la Biblia. Lo mismo es este término gehenna. Hay otro término: lago de fuego, destino final de los impíos y Satanás. Es el destino final de los impíos y de Satanás. Este es el lugar, el destino final de los impíos, o impíos, todos los que hacen maldad, y de Satanás, quien fue el que provocó todo este problema. El que provocó todo este problema. Apocalipsis 20, 14, 15. Apocalipsis 20, 14, 15 dice la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego.
el destino final. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, un lugar excluido totalmente de la presencia de Dios. Este sí es el lugar eterno donde van a estar todos los que no aceptaron a Dios, rechazaron su evangelio y vivieron conforme a su voluntad y no la de Dios. Allí estarán la muerte y el Hades, y el mismo Satanás y sus ángeles también serán echados en este lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar de castigo para todas las personas excluidos eternamente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que no acepte a Jesucristo, acepte a Dios, puede estar en el reino de Dios. ¿Cómo va a estar alguien que no acepta el reinado o el dominio del rey? No, imposible. Menos el que no tenga la naturaleza redimida y transformada y glorificada del Espíritu Santo a imagen y semejanza del cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Imposible. Entonces estarán en ese lugar todos los que rechazaron a Dios. El destino final, eternamente excluidos de la presencia de Dios. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Donde, o sea, Dios no se pone con rodeos. Él dice claramente, los que no se hallen escritos en el libro de la vida se lanzarán allá. ¿Qué lanzar allá? Los tiran a ese lugar. Aquí no hay otro significado ni otra interpretación. La interpretación es la que dice ahí, no hay que ponerle a darle riendas, que es que no, que él quiso decir. No es lo que quiso decir, es lo que dijo. Fue lanzado al lago de fuego, un lugar limitado de tormentos, excluidos totalmente de la presencia y de la creación y de la gloria de Dios. El lago de fuego. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo nos describe la palabra de Dios este lugar de tormento? ¿Cómo nos describe la palabra de Dios el infierno? La palabra de Dios nos lo describe como un lugar de tormento eterno. En Mateo 25, 44 y 46. Mateo 25, 44 al 46. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¿Hay o no castigo eterno? Eterno, por siempre. Y los justos a la vida eterna. ¿Para qué le buscamos pestañas a esto? ¿Para qué nos vamos por las ramas? Castigo eterno para los que nunca hicieron la voluntad de Dios, fueron insensibles, indiferentes a Dios y a todo lo que es el amor y a todo lo que es la piedad. Pero los justos a vida eterna. ¿Cuáles son los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estos justos irán a vida eterna, pero los otros no irán a vida eterna, irán a castigo eterno. ¿Dónde? ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué hay que buscarle? No hay que buscarle nada más, mis amados hermanos. También nos dice el lugar de tormento eterno en Marcos 9:48. Marcos 9:48 dice, bueno, desde el 47, para mirar el contexto, está hablando dice el Señor Jesús, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, ¿sí? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán, salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, pero en el 48 dice, donde el gusano de ellos, ¿de quiénes? De los que no decidieron hacer la voluntad de Dios, de los que no decidieron abstenerse de pecar y de obedecer a Dios. Allí el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormento, un lugar donde sí sufrirán un castigo, tendrán unas penalidades, y obviamente todo esto tiene su significado, pero ese no es el tema. El tema es que si es un lugar específico y es un tema, es un lugar de tormento,
de castigo eterno, donde sí irán algunas personas. También hay otra descripción de este lugar: ausencia de la presencia de Dios. Ausencia de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, miremoslo desde el 6, versículo 6, segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes? No conocieron a Dios. 1. ¿Qué más dice? Ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2. O sea, el apóstol Pablo está describiendo las personas que van a ser atribuladas. ¿Y por qué van a ser atribuladas? Porque no conocieron a Dios, no quisieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 9, ¿qué pasará con estas personas? Las cuales sufrirán. Sufrir no es una manifestación de gozo, ni de felicidad, ni de risa, ni de tranquilidad, ni de paz. Todo lo contrario, de tormento, de tribulación. Claramente dice que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice la palabra de Dios. Dice y sigue diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos. Excluidos, mis amados hermanos, no es incluidos, es excluidos, fuera, por fuera. Quedan por fuera, retirados, echados para afuera. No estar incluidos en un lugar, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya lo dice claramente, mis amados hermanos. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo dice claramente la palabra de Dios. Es un lugar ausente de la presencia de Dios. También dice que es un fuego inextinguible, y ya lo vimos ahí en Marcos 9:43 y 44, pero en Apocalipsis 20:10 también nos lo habla. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Recordemos que es un término para el infierno, para el lugar, el destino final de estas personas, de los impíos y de Satanás. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ojo, aquí no se trata de infundir, de escandalizar a la gente. Aquí se trata de que la gente tome conciencia y que tengan un temor para apartarse, y que tengan una advertencia para que reaccionen, no para que tengan miedo y por decirlo así, con el sentido malo, no, sino con el sentido del temor bueno, que me cuida y me protege de que yo caiga en la condenación. Para eso es este tema, no para lo contrario, con la intención mala, no, con la intención buena de protección y cuidado, que es lo que Dios quiere, que evitemos caer en este lugar. Entonces es un lugar de tormento día y noche, un lugar donde será echado el diablo y también todos los impíos y todos los que rechazaron a Dios. Fuego inextinguible. Oscuridad y llanto en este lugar, es otra descripción. Mateo 8:12 y Mateo 22:13. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Bueno, el Señor aquí estaba hablando precisamente de este lugar también, y el contexto pues obviamente nos da una historia acerca del centurión y el Señor Jesús, bueno, el milagro que sucedió, y le hizo una explicación, pero el Señor finalizando le dio una explicación acerca de este lugar, que es tinieblas de afuera y donde habrá lloro y crujir de dientes. En Mateo 20, 22, 13 también lo dice. Entonces el rey dirá a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí el Señor Jesús estaba hablando precisamente de la parábola de las fiestas, de las bodas, y habla de los convidados a las bodas, habla de que preparó comida, toros, animales engordados para la fiesta, que fueron, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, el otro a su negocio, o sea, rechazaron la invitación, así como muchos rechazan la invitación. Y también habla de uno que se presentó con el vestido inadecuado, o sea, no estaba justificado, no estaba vestido del Señor Jesucristo, no tenía el vestido que el Señor nos pone a todos los que hemos sido justificados, un vestido de santidad, de piedad. Bueno, no estaba vestido de bodas, y este fue el que fue echado en las tinieblas de afuera, y donde será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros somos los que debemos vestirnos como dice el Señor, no vestirnos a nuestra manera delante del Señor. Por eso es que fue excluido, porque muchos quieren vivir la vida en Cristo a su manera, y no es a la manera de cada quien, es a la manera de Cristo. O sea, rechazan la voluntad y rechazan obedecer el Evangelio de Cristo, como lo decía en 1 Tesalonicenses. Y que no estaba vestido de bodas para recibir al Señor, para estar en las bodas del Señor, son las bodas del Señor, no nuestras, pues estaba vestido inadecuadamente y por eso fue excluido. Pero entonces el Señor nos describe que es un lugar de tinieblas de afuera, de afuera, como exclusión, y que es un lloro y un crujir de dientes en este lugar. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de este lugar? ¿Qué propósito tiene este lugar? Pues el propósito de este lugar, que ya hemos visto que se llaman bastantes términos y cómo está descrito, cómo es, qué sucede allí, pues el propósito de este lugar es que Dios ejecute su justicia divina, castigo por el pecado y la rebelión contra Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. O sea, está hablando de un juicio, de una justicia divina. Dios juzgará las obras de los seres humanos, porque Dios es justo. Sí, Dios es amor, y lo tenemos muy claro, pero también deben tener claro que Dios es santo y Dios es justo. O sea, no nos podemos quedar con un término para usarlo a nuestra conveniencia y ya de ese solo atributo de Dios hacemos una doctrina. No, hay que anunciar y proclamar todo el consejo de Dios, que Dios es que amor, sí, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es que ahí mismo lo está diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se pierda donde, en el infierno, en la condenación. Ahí está el amor de Dios, que nos está advirtiendo para no caer en ese lugar, y nos dio el modo de salvación, que es Jesucristo. El que no acepta este modo de salvación, pues tendrá condenación. Ya, ¿qué más? Entonces sí va a haber un juicio para estas personas
que rechazaron la voluntad de Dios y no aceptaron a Jesucristo. Y aquí lo está diciendo, que los juzgará a los vivos y a los muertos, y por el libro fueron abiertos 2 libros y otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras excluidas, y obras que la principal es rechazar al Señor y a Dios y no obedecer su evangelio. Entonces, mis amados hermanos, Dios es justo, y aunque muchas veces no se ejecuta juicio en este mundo, cuando cometemos los pecados, un juicio inmediato, sí habrá una justicia general al final de los días para toda la humanidad. Nadie se escapará del juicio de Dios. Los únicos los que sí se van a escapar seguramente son los que aceptan al Cordero. ¿Por qué? Porque decidieron aceptar el pago que Dios dio por sus pecados, y decidieron vestirse del Señor y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no a su manera. Ya tampoco es que hemos sido libertados del pecado para seguir en pecado, tampoco. Es para vivir para el Señor. Bueno, y sigue diciendo, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades otra vez entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El propósito de este lugar es que allí se ejecute la justicia divina. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no ya halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El propósito de este lugar es que cuando Dios ejecute la condena contra aquellos que no se hallaron escritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, que no aceptaron el sacrificio, el perdón, el derramamiento de sangre de Cristo, pago por sus pecados, es que estos condenados vayan a este lugar. El propósito del infierno, del Gehenna, del lago de fuego, del Hades, del Seol, es que allí sea el lugar que está destinado para los condenados, los que no aceptaron a Dios, no aceptaron el pago del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, hasta ahí la palabra de Dios es clara, mis amados hermanos. Otro propósito de este lugar: separación del mal, separación eterna de los justos y de los impíos. O sea que el reino de los cielos es un reino donde mora la justicia, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 3:11, que es un lugar, el reino de los cielos es un lugar donde mora la justicia, donde mora todo lo que es justo, y nada injusto puede morar allí. Pues el propósito de este lugar donde van a morar los impíos y los que rechazaron a Dios es que estén separados y excluidos de la presencia de Dios, pero también del lugar de los justos, donde habitarán solo los que aceptaron al Señor Jesucristo. Dice en Mateo 13, 49 y 50. Mateo 13, 49 y 50. Así será el fin del siglo. Palabra del Señor. Así será el fin del siglo. Si el Señor lo está diciendo, hay que prestarle atención, no hay que refutarlo. Si el Señor lo dice así, pues es así, porque Él es el Salvador y Él es Dios. La palabra de Dios en Romanos 9:5 y en Tito 2 también dicen que el Señor es Dios, Jesucristo es Dios, y es la palabra de Dios. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y hay un apartamiento, y los echarán en el horno de fuego, horno, en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Claro o no claro? El Señor Jesús está hablando precisamente, está dando algunas parábolas en este contexto, está explicando precisamente, Jesús explica la parábola de la cizaña en el contexto de esto que acabamos de leer. Habla del tesoro escondido, habla de la perla de gran precio y la red, y aquí es donde el Señor habla de esto, que unos serán apartados de otros, y unos serán echados en un lugar y otros estarán en otro lugar. En la parábola la cizaña lo dice que el trigo será recogido en su granero y la cizaña será echada en el fuego, dando a entender y a explicar el mismo tema. Entonces es un lugar, mis amados hermanos, con propósito de justicia, de ejecutar la justicia divina, que allí vayan los condenados, y de separación de mal, excluir a los justos
de los impíos. ¿Quiénes irán al infierno? ¿Quiénes irán al infierno? Es otra pregunta. Los que rechazan a Cristo, Juan 3:18 y 2 de Tesalonicenses 8:9. Juan 3:18, miremos lo que dice. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. ¿En quién? En Cristo. Está en el contexto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Está en ese mismo pasaje, en esa misma explicación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo Jesús, el que no cree en el Cordero de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, para los que hacen esto, rechazar a Dios, rechazar a Cristo, no creer en Cristo y amar más las tinieblas que la luz, estos son los que estarán en este lugar, en el infierno, Gehenna, Hades, Sheol, como lo quiera llamar. Estos son los que irán a ese lugar, los que rechazaron a Cristo. En 1 Tesalonicenses 8:9 también lo dice: excluidos de la presencia de su poder y de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A los que rechazan y no obedecen el Evangelio, a los que no conocieron a Dios. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 1, 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. ¿Quiénes más irán a este lugar? Los que practican la iniquidad. 1 Corintios 6, 9, 10. 1 Corintios 6, 9, 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, hermanos, no erren. Estén atentos a lo que dice la palabra de Dios. No le crean a una persona o a una denominación o a cualquiera, aún un ángel del cielo, si viene y les dice algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No le crean. Créanle a lo que dice el contexto general de la palabra de Dios, la Biblia. Créanle al Señor Jesucristo. No erren, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que se quieren hacer parecer como mujeres, ni los que se echan con varones homosexuales, como quieren que digámoslo como es, LGBT, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dicen: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero, ya habéis sido santificados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y Jesucristo, ya habéis sido justificados al haber creído en el Señor Jesucristo, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, los que irán a este lugar son todos los injustos. Los injustos no irán al reino de Dios, irán al reino de las tinieblas, al Gehenna, Sheol, Hades, como lo quiera llamar. ¿Quiénes más no irán? ¿Quiénes irán? El diablo y sus ángeles. Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10. Ya lo vimos y ya leímos este pasaje. Que el diablo, Satanás, que engañaba al mundo entero, será echado en el lago de fuego, excluido totalmente, eternamente castigado de la gloria del Señor, separado de la gloria del Señor. En Mateo 25:41 lo dice así, para que no digan que no lo leí. 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Info, horno, de latín infierno, Gehenna en griego, Hades en griego, Sheol en hebreo. Son términos en diferentes idiomas indicando el mismo lugar. Un lugar eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles también estarán allí, al igual que los otros que rechazaron a Cristo y los que practican la iniquidad. Los que practican la iniquidad.
Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo podemos salvarnos de este lugar? ¿Cuál es la salvación del infierno? ¿Cómo podemos escapar del infierno? El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, es la salvación para huir de este lugar. Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. ¿Cómo usted se escapa de esto? Por medio del Señor Jesucristo. Creer en el Cordero de Dios, creer en el nombre de Jesucristo. Así usted se salva de la condenación en el infierno. Se salva por la gracia de Dios. Se salva del infierno por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, o sea, gratuitamente, no se paga, no se compra nada, no hay que hacer obras, nada. Por gratuitamente sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nos salvamos por la gracia de Dios, por la gratitud, por el regalo de Dios, por la misericordia de Dios, al acercarnos a Dios y creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Por la gracia de Dios nos podemos salvar del infierno. La invitación, mis amados hermanos, es a todos a salvarnos del infierno. Segunda de Pedro 3:9 dice: porque el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Para con todos. Es paciente para con todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este mensaje, mis amados hermanos, es para arrepentimiento, es para advertencia. Evítese caer en este lugar, mi amado hermano. Evítese caer en este lugar de condenación. ¿Cómo? Por medio de la fe en el Cristo Jesús, por gracia, creyendo en el Evangelio, en el Cordero de Dios, aceptando al Hijo de Dios, creyendo en Él y arrepintiéndose, dejando sus obras de pecado, sus obras de maldad, para que no caiga en este lugar. Dios está teniendo paciencia de usted, mi amado hermano, o el que esté escuchando. Arrepiéntase y vuelva hacia Dios y deje sus obras, porque habrá una condenación. Habrá una condenación. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17 dice la palabra de Dios: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Es para todos, el que quiera. El que quiera venir a tomar de esta agua, que es la palabra de Dios, de esta salvación, oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que dice el Señor Jesucristo y tome esta agua que se le está dando. Tome esta oportunidad. Acepte la invitación. Acepte la salvación que se le está dando de este lugar. Es gratuita. No se le pide nada. Solamente que crea en Jesús, el Hijo de Dios. Consideremos, mis amados hermanos, la gravedad del pecado y la realidad del juicio. Es una realidad, no lo ignore. Y tampoco se haga le dé la interpretación a su manera. Es que yo creo que Dios como esa no va a hacer esto. Es que yo creo que tal cosa. Es que yo creo, no, pero como no se engañe. O sea, no se arriesgue, no arriesgue su salvación. Y busque, escudriñe, sea diligente en buscar la verdad por toda la Biblia, no se arriesgue, no juegue con esto. Es muy grave esto, mis amados hermanos, la condenación del pecado, y es muy grave lo que sucederá en el juicio. Aceptemos la salvación ofrecida por Jesucristo y el vivir una vida conforme a su voluntad, mi amado hermano. El tema del infierno, del Gehenna, del Hades, del Seol, es muy claro y muy enseñado por el Señor Jesucristo, por los profetas, por Dios, por los apóstoles. En toda la Biblia habla, mi amado hermano, de este tema. En toda la Biblia habla de este tema.
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento habla de este tema, así que es un tema fundamental al cual no podemos solamente tomarlo a la ligera. Quiero enseñarles un último versículo, mis amados hermanos. Un versículo que está en Daniel, que nos habla precisamente también de este tema. Vamos a verlo en Daniel lo vamos a ver en Daniel, busquémoslo ahí en Daniel 12. Daniel 12. Dice: y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al un lado del río, el otro al otro lado del río. Dijo uno al varón vestido de lino, estaba en la sala: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y dijo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que sea tiempo, la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Y cuándo será el fin de estas cosas? Dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Pregunta. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados por medio de Cristo. Los impíos procederán impíamente, seguirán en su maldad, y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán, y será quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora. Y dice en el versículo 13: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los días. Entonces aquí está hablando precisamente, mis amados hermanos, de que Daniel se le prometió que sería levantado en los últimos días. En los últimos días iba a recibir su heredad. Iba a recibir su heredad, mis amados hermanos. Entonces es un tema, mis amados hermanos, fundamental, que está por todas las escrituras, al cual debemos prestarle mucha atención, mis amados hermanos.